Bueno, están pasando muchas cosas y al mismo tiempo hay mucha tensión, hay mucha convulsión. Por supuesto, la invasión rusa en Ucrania, que supera ya los 220 días, la anexión ahora de estos 4 territorios ucranianos que se ha dado el gobierno ruso, el régimen de Vladimir Putin, lo que sucede, la tensión entre Corea del Norte y Japón y Estados Unidos como factor. Todo esto en medio de un contexto económico, pues por decirlo menos, complicado, retador. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Carlos Mota, Carlos, Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Arturo, dame, Arturo. Manuel, Lucy, Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a los tres. ¿Por dónde le entramos, Lucy? Porque están pasando muchas cosas. Como que terminó la pandemia, entonces se dejaron venir todos los conflictos habidos y por haber. Sí, claro. De hecho, hay una frase célebre que se le atribuye a Lenin, a Vladimir Lenin, que dice que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Sí. Y yo me atrevería a agregar que hay décadas en las que pasan incluso siglos. Y yo creo que estamos precisamente en medio de una de esas décadas en donde el mundo claramente se está reacomodando. Y sí, estamos ante, más que una tormenta perfecta, es una tormenta imperfecta. Estamos ante el resurgimiento de los aspectos, creo yo, más difíciles de la geopolítica tradicional, ¿sí? La competencia entre las grandes potencias, también, por supuesto, la lucha por los recursos y en medio de todo esto vemos cómo, digamos, una de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, pues también ha dado un paso atrás y ese vacío de poder, ese vacío incluso ideológico en el escenario mundial, pues ha sido llenado por otros poderes que también han tenido un fortalecimiento. Y sí estamos hablando evidentemente del bloque asiático, liderado evidentemente por China, y pues la amenaza por parte del gobierno ruso, que evidentemente desató, o mejor dicho, generó una reacción en cadena en pues el mundo entero, ¿no? Todos sabemos cómo ha afectado la economía, las cadenas de suministro, ha generado pues evidentemente una inflación que simplemente no han logrado domar ni los gobiernos ni los bancos centrales del mundo entero, que ustedes me digan, y ante todo eso, bueno, pues estamos evidentemente nosotros también inmersos como país en un mundo hiperconectado y no somos ajenos a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, porque sí, cada uno de estos conflictos trae consecuencias económicas, pero no solamente en donde se desarrolla el conflicto, sino también en el bolsillo, pues en el bolsillo de cada uno de nosotros, en el bolsillo de quienes nos ven. Es decir, ya todo está tan conectado que lo que pasa en Ucrania y Rusia o lo que sucede en Japón, Estados Unidos, nos afecta, nos impacta acá. Sí, mira, y ahorita que me señalaste a mí, pues es que a mí me afecta porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tengo un hijo estudiando en Alemania y ahora que le suban el gas, pues eso me va a afectar a mí el bolsillo. ¿Y de qué manera? ¿Y por qué va a subir el gas? Bueno, pues porque Putin está cortando el suministro de gas natural a los países de Europa y uno de los principales afectados es Alemania. Pero mira, permíteme hablar más que de tensiones geopolíticas, de tensiones geoeconómicas. Ajá. Y a ver, una tensión geoeconómica te puede generar presiones recesivas, frenar la actividad económica y también presiones inflacionarias, precios a la alza. Y esto puede deberse a dos razones. Por ejemplo, en un conflicto bélico, si el enemigo te bombardea y te destruye la mitad de tu planta productiva, pues eso te genera presiones recesivas, vas a producir menos, hay menos oferta, te genera presiones inflacionarias. Pero hay otra causa, cuando los gobiernos pueden arbitrariamente intervenir en los mercados. A ver, un mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores. ¿Y qué pasa cuando un gobierno es oferente de algún bien o servicio? Pues que puede simple y sencillamente, porque quiere y puede, ya no suministrártelo. El caso de esta empresa rusa, ¿sí? Gazprom, productora de gas, propiedad del gobierno ruso y por lo tanto pues a las órdenes de Putin, y en el momento en que Putin dice pues a estos ya no los vamos a proveer de gas, te empieza a generar problemas. Y también cuando el gobierno puede ejercer ese tipo de control sobre productores y oferentes privados, prohibirles, por ejemplo, exportar un producto a un determinado país. ¿Y esto qué quiere decir, Manuel? Pues que tenemos a gobiernos, y más que a gobiernos, a gobernantes literalmente desquiciados, con un poder sobre la economía
que por ningún motivo deberían de tener. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a tener esos poderes? Por ejemplo, a convertirse el gobierno en productor, en oferente, en empresario, o a tener sobre los productores y oferentes privados un poder tal que les pueda prohibir, oye, pues ¿sabes qué? Porque quiero y puedo, ya no le vendes a estos consumidores porque son del país enemigo. Y eso es verdaderamente muy preocupante porque tenemos gobiernos y gobernantes desquiciados, literalmente fuera de quicio, fuera de su lugar. Sí, y hay muchos. Hay muchísimos, Hay ¿no? muchos y por todos lados. Así es. Yo veo que, si ustedes se acuerdan, a finales de los 90 hablábamos del mundo multipolar. Y ahora creo que tenemos que empezar a hablar del mundo multiconflicto, porque parece que esta es nuestra nueva realidad. Hay conflictos por todos lados y yo diría que hay 4 grandes características de este mundo multiconflicto. En primer lugar, estamos viendo una disminución de la preponderancia que tenía Occidente en el planeta con lo que decía Lucy, ¿no? Este surgimiento de China o resurgimiento de China después de siglos en que fue muy preponderante, pues, siglos atrás. En segundo lugar, tendríamos un resurgimiento de los populismos nacionalistas, ¿no? Que lo estamos viendo, por ejemplo, con la elección de Boris Johnson hace ya algún tiempo en el Reino Unido, ahora en Italia, en América Latina muy notoriamente, ¿no? Con personajes como Petro o Boric, donde gente que le habla mucho al pueblo y que, en el caso incluso de Brasil, pues quizá tenemos a 2 populistas, uno de izquierda y otro de derecha, pero es ese propio Donald Trump. Surgimiento de los populismos, ¿no? En tercer lugar, hay una búsqueda frenética de aliados económico-energéticos. Entonces, tienes a los países del mundo yéndose a buscar a aliados que tengan mismos principios, mismos valores, que es lo que está haciendo ahora Estados Unidos con el tema del friendshoring, o lo que hizo el día de hoy la OPEP Plus a la hora de anunciar un recorte de 2 millones de barriles diarios en la producción de crudo, con lo cual es una afrenta a Occidente, y así se lee desde la Casa Blanca ese anuncio hoy en la mañana de parte de la OPEP. Y número 4, hay una hiperglobalización tecnológica, con todos los riesgos que eso conlleva y las ventajas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, es muy curioso, pero la gente está, puede ser en Tabasco, preocupada por lo que ocurre con las mujeres en Irán, cosa que a lo mejor hace 10, 15 años no ocurría. Entonces yo creo que este mundo multiconflicto que tenemos se caracteriza por esos 4 aspectos, y realmente estamos en medio de la licuadora, estamos en medio de la Thermomix, porque no sabemos qué va a salir de aquí, ¿no? Es decir, esto puede durar, en este polvorín puede durar durante 3, 5 años hasta que encontremos un nuevo orden mundial y salga de la licuadora, de la Thermomix, el orden en donde estemos cada país y cada región del mundo. Porque tampoco se ven los mecanismos, ¿no? Para evitar, digamos, esos conflictos. Y lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿De qué sirve hoy? Pues sí, ahí están las Naciones Unidas, pero se avienta cada uno de los presidentes, cada uno de los representantes de los gobiernos del mundo, su monólogo, condenan una invasión, pero no pasa nada. Es decir, no están los mecanismos o no está, digamos, ese andamiaje bien alineado para tratar de frenar la escalada bélica que trae consecuencias económicas en todo el mundo. Entonces también ahí quizá valdría la pena repensar los mecanismos derivados de la Segunda Guerra Mundial que el mundo se ha dado para tratar de contener las invasiones, las guerras, los conflictos, porque hoy, en este 2022, no están dando resultados. Bueno, es un hecho que las instituciones precisamente que surgen de este orden post las 2 guerras mundiales ahora está completamente rebasado, ¿no? Y creo que no es sorpresa para nadie, y sobre todo porque también son instituciones que se han vuelto extremadamente burocráticas y pesadas, y también se rehúsan incluso a reformarse. Pero yo iría un paso más allá, porque incluso también, digamos que en las últimas décadas se optó o se apostó, digamos, a este modelo de integración económica que también ayudaría de alguna manera a mitigar o a evitar precisamente riesgos geopolíticos, como es el caso, por ejemplo, de Rusia, que pues en su momento se creyó que al tener un intercambio comercial importante, sobre todo en materia energética, que eso iba a ser motivo suficiente para evitar lo que estamos viendo ahora. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de China y Estados Unidos. Y entonces yo creo que ahora lo que vamos a ver pues va a ser una tendencia precisamente
a la inversa. Y de hecho ya el propio gobierno de Estados Unidos lo ha anunciado en la medida en que buscan disminuir su dependencia precisamente del comercio con China. Y así lo vamos a ver en diversas partes del mundo, donde pues precisamente los países van a tener que voltear una vez más hacia adentro o hacia quizás sus socios regionales más cercanos. Sí, un reacomodo, ¿no?, de para los bloques. Evitar precisamente estar en una posición de vulnerabilidad ante socios inestables. Y liderazgos también muy inestables, porque también es la carencia de líderes fuertes, sólidos, de líderes con ética, de líderes que puedan ser ejemplo para sus países y para el mundo. Y ahora, mira, lo que estamos viendo es muchas veces el manejo en función de intereses políticos de la economía. A ver, un conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, pues prohíbo importaciones, a ver cómo le hago para fastidiar a los chinos. Pero, ¿esto qué quiere decir, Manuel? Que el gobierno lo tenemos en materia económica todos, el mexicano también, metido hasta la cocina. A ver, si los gobiernos no pudieran decidir en materia económica, si no fueran de entrada productores y oferentes de bienes, los gobiernos, se dedicaran a gobernar, no a ser empresarios, y no pudieran controlar a los productores y oferentes privados y dejáramos que los mercados funcionaran en función de los intereses de compradores y vendedores, por ejemplo, una guerra comercial sería verdaderamente imposible, porque a ver, si Lucy y yo estamos intercambiando y los dos nos beneficiamos de ese intercambio, pues mientras nos sigamos beneficiando, jamás lo vamos, ¿sí?, a terminar ese intercambio. ¿Qué sucede? Que si Luz es de un país, yo soy de otro, ¿sí?, tú eres mi gobernante, Carlos es el gobernante del país de Luz y ustedes gobernantes se pelean, pues entonces una manera de ejercer presión es a través de la economía, pero acabas fastidiando a los agentes económicos, comenzando por los consumidores de tu país, también los productores. Ese es el problema de fondo que yo veo en esto que llamo tensiones geoeconómicas, el poder que tienen los gobernantes para intervenir en economía. Ahora, la realidad es que el mundo va no hacia el libre mercado, tristemente, va justamente hacia esa problemática en donde se hacen estas alineaciones, ¿no? Donde Estados Unidos va y busca que si se puede juntar más con Japón, con Corea del Sur, con Vietnam, con Malasia, y en el Inter, pues ocurren estas tensiones entre China, Japón y también Corea del Norte, que lanza sus misiles, que ahora lanzó 2 más de los que ya había lanzado por encima de Japón. Este tipo de cuestiones que no veíamos apenas hace un año, son las que están definiendo pues con quién me alío y con quién no, con quién juego. Yo creo que hay un aspecto importante, y hay que hablar también de México, que me parece que México está jugando un juego pues un poco zombie, en el sentido de pareciera siempre que las relaciones exteriores de México están definidas en función de yo quedo bien con todos, no me conflictúo con nadie y soy este actor que pues todo mundo tiene que aplaudir porque soy el que grita en medio del sismo, calma, cuando hay unos que están adentro del edificio que se está cayendo y otros que están afuera en choque psicológico. Entonces, yo creo que hay que eventualmente, como mexicanos, como política exterior de nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues decidir en medio de este conflicto de qué lado vamos a querer jugar. Y creo que también es algo importante que México defina y sepa que pues foros como la ONU, como bien decía Lucy, o estos organismos multilaterales, la OEA y tal, pues la verdad es que están no solo rebasados, pues son como muertos vivientes, ¿no? Porque no sirven de nada, no arreglan nada, y ir ahí a decir, pues vamos a proponer tal o cual cosa, es totalmente inconsecuente. Entonces hay que jugar en la política exterior para como se están dando, pues coloquialmente, los catorrazos, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo, y hay que decidir en esta realidad en donde el libre mercado ya no parece ser la vía de muchos gobernantes, como bien dice Arturo, pues hay que elegir cómo vas a jugar y con quién te vas a aliar. ¿Y hasta dónde te diversificas? ¿No? A ver, México, principal socio comercial de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Digamos, en el último corte, pero México que tiene puentes con China, ahora mirando a Centroamérica y a Sudamérica en un lazo afectivo, político, pero afectivo también entre el presidente López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva, que todo apunta va a ser el candidato ganador en las elecciones presidenciales, con nexos y con lazos también hacia Europa. Es decir, ¿cómo amplías tu portafolio y de qué manera México y su posesión estratégica puede de alguna manera, en este contexto global, jugar de manera inteligente para no quedarse anclado a uno de estos polos y tener puentes un poco con todos? No sé si eso se pueda en este mundo en donde pues de pronto parece las circunstancias te obligan a estar a favor
y en contra, a favor de uno, en contra del otro, tomando partido recurrentemente. ¿Se puede? ¿Se puede formar parte del todo? Y se puede, lo que el presidente decía para el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Se puede ser ese mediador, ese puente que tenga vasos comunicantes Hace con unos todos? momentos el presidente Zelensky, ¿no?, de Ucrania, hablaba en esta conferencia de la OEA, si no me equivoco, ¿no?, en Perú, por vía de teleconferencia, diciendo qué postura tomaría Miguel Hidalgo y Costilla ante la invasión de Rusia en Ucrania. No es posible, yo creo, lo que plantea Zelensky es pues decir, pónganse a platicar, porque realmente pues en el caso de Miguel Hidalgo y Costilla tenía a un poderío español del cual se quería alejar e independizar y pues quería que naciera una nación nueva, que fue lo que finalmente ocurrió con nuestra independencia. Entonces, el mensaje que más está mandando el mundo, la gente que tiene los liderazgos, en el caso de Ucrania, es decir, aquí hay que tomar una postura. Yo creo que no se puede estar en medio y tratar de quedar bien con todos. No se puede. Yo creo que no se puede. Bueno, y que una vez más se ha demostrado los límites del multilateralismo. Si bien durante muchos años, digamos, se creyó que era la mejor solución para nuestros problemas, en la vida real se ha comprobado que, sobre todo cuando estamos tratando de resolver problemáticas globales, llámese una pandemia o el cambio climático, etcétera, el multilateralismo pues simplemente no funciona porque son demasiados intereses y pues prácticamente nadie quiere que haya rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Esto suena muy utópico, pero hay demasiados intereses. Entonces, ¿cómo resolver ahí donde hay demasiados intereses? Pues yéndote a los derechos. Porque, a ver, los intereses sí pueden estar encontrados. Nosotros podemos tener intereses distintos. ¿Cómo resolverlos? Apelando a los derechos. Porque si se trata de verdaderos derechos, entre verdaderos derechos no puede haber conflicto. Puede haber conflicto entre los intereses. Pero, claro, ahí la pregunta sería, ¿quién va a poder identificar cuáles son realmente los derechos que se están violando en cada situación? Mira, el tema del gas, la energía eléctrica, el petróleo. México está conflictuado con su socio más importante, con Estados Unidos, con estas consultas y posible panel de controversia. ¿Para qué? Para defender simplemente un concepto que nos dicen la soberanía depende del petróleo que está abajo, de la generación de energía eléctrica. No tiene ningún sentido y estamos conflictuados con nuestro socio más importante, tratando de decirle, sí te quiero, pero esa parte no la quiero contigo. ¿Con quién la quieres entonces, México? Es algo que no se ha respondido porque no tenemos la capacidad de solventarlo por nuestra propia cuenta. Así anda el mundo y pues sí, no somos la excepción. Es una semana, ¿Va a haber reflexión final de Arturo Dam? No. No va a haber reflexión. Hasta el próximo año nos la debe. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Lucy. Hasta mañana. Pásenla bien.